Es un verdadero privilegio estar de nuevo con ustedes y poder ser edificados a través de la palabra que nos trae el consejo debido para poder ser edificado. Yo estoy sorprendido en cuanto al ministerio de la felicidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es uno de los aspectos más importantes y relevantes de la vida de Jesús. Fue a llevar una vida con alegría y durante su ministerio terrenal, además con una mente libre. Y a medida que él iba caminando, Jesús dedicó su vida para llevar esperanza, felicidad, salvación, liberación a cada miembro de su nación. ¿De qué manera lo hizo? Lo hizo con alegría, mostrando y manifestando el amor de Dios. Los amó, los consoló, los aceptó, los comprendió, les predicó y les enseñó. Y luego que hizo eso, empezó a sanarlos y a hacer muchos milagros en medio de ellos. Y esto trajo un reconocimiento de parte del cielo que los hombres empezaban a ver. Y cuando lo sanó, él, el pueblo lo reconoció. Pero venía el aspecto más importante para ese momento. ¿Y cuál fue ese importante sobrenatural que con su muerte y resurrección nos otorgó, no solamente al pueblo judío, sino a nosotros, la vida eterna? Él nos ha librado a través de ese hecho sobrenatural del poder de las tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, a través de Jesucristo, nosotros tenemos la redención por medio de su sangre y el perdón de pecados. ¿Por qué no oramos, hermanos? Señor y Padre Santo, queremos agradecerte por lo amoroso que tú eres. Te alabamos reconociéndote como Dios, como Señor, y reconociéndote que tú eres el Espíritu Santo y te reconocemos también como la palabra. Te alabamos porque tú eres el misterio que se reveló a nuestras vidas. Te alabamos porque tenemos un corazón y en este corazón queremos que deposites ese ministerio que edifica a todo hombre. Te alabamos, Señor, porque nos estás equipando y llenándonos de tu presencia a través de cada uno de esos testimonios gloriosos que escuchamos continuamente de todo lo que tú estás haciendo. Te alabamos porque tú tienes la iglesia aquí en la tierra y nosotros somos tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo estoy sorprendido, queridos hermanos, cómo Pablo encontró el misterio de Dios que estaba escondido a través de los siglos. Y Pablo empezó a disertar luego de su conversión, de la preparación de su vida a través de las revelaciones que continuamente Dios le daba. Pablo nos dice que habló de la sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría que había estado oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pero tampoco ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Imagínate cada una de estas figuras que te estoy llevando a tu corazón. Y además decía, miren, queridos, amados hermanos, redimidos, salvados, regenerados a través de la palabra de Dios, yo les quiero decir que esta sabiduría
que les estoy presentando a ustedes la quisieron los griegos, porque los griegos buscaban sabiduría y buscaban también la filosofía, y parecía decir que ni siquiera el mayor de los filósofos griegos pudo imaginarse cuál era el misterio de Dios. Este misterio estuvo oculto a través de las edades, estuvo oculto de una manera sobrenatural. Y nosotros miramos que este misterio estuvo oculto también en la palabra, en la Biblia. Pero Pablo habló de este misterio a cada uno de los que habían creído en Jesucristo, a los justificados. Cuando predicó el evangelio a los pecadores, él les habló de la revelación hallada superficialmente. Él a los nuevos convertidos les estaba hablando de una revelación que había estado escondida a través de los tiempos, pero de una manera superficial. Sin embargo, una vez ellos fueron salvos y se les empezó a traer la revelación del misterio oculto que estaba en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras. Hoy en día una persona que lee la Biblia varias veces puede pensar que conoce el contenido de la Biblia. Sin embargo, es posible que no conozca el misterio oculto en la Biblia. Y esto es algo que empieza a tocar nuestro corazón, porque cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, los fariseos, los escribas, leían el Antiguo Testamento, hablaban del mismo, incluso se adornaban con versículos del Antiguo Testamento, pero ellos no conocían ni creían en la Biblia. Ellos lo tenían como una religión, no como una revelación. Ellos lo tenían como un sacramento, pero no como una vivencia continua y cotidiana. Un día, sin embargo, estaba el Señor Jesucristo rodeado de todas esas personas sabias, de los príncipes, de los sacerdotes, de los fariseos, saduceos, escribanos, y le empezaron a hablarle y le hicieron al Señor aparentemente una pregunta difícil. Porque ellos eran letrados, conocían la palabra a profundidad, y le hicieron esta pregunta, y le dijeron los fariseos y los cristianos si conocía las Escrituras, y él les dijo a ellos que ellos habían leído, pero nunca habían encontrado el poder de Dios en sus vidas. Entonces el Señor, cuando dijo eso, estaba diciendo, la palabra viva se estaba dando a conocer delante de ellos. Pero ellos no lo pudieron ver porque estaban cegados, no lo podían ver con sus ojos ni lo podían oír con sus oídos, porque para ellos estaba velado. Para quitar ese velo que estaba delante de ellos era únicamente creer en Él, para que esos velos cayeron. Todos estos personajes conocían la Escritura, pero no conocían el poder de Dios. De la misma manera, en estos tiempos, ¿cuánta gente conoce la Escritura, lee la Escritura, ha estado muchos años empapados de la Escritura, pero nunca han visto el poder de Dios en sus vidas? Han oído en otras personas y se alegran, pero ¿cuándo irán a ver el poder de Dios en su propia vida? Las Escrituras tienen no solamente letras, sino también el poder de Dios. Cuando uno abre las Escrituras y las empieza a confesar, y se desata la vida que tiene la palabra, y empieza a fluir el Espíritu Santo, ahí se desató el poder de Dios. Una persona que cree que conoce la Biblia, tal vez solamente entienda únicamente lo que la letra dice,
Pero yo te quiero poner un versículo que de ahí vamos a partir del misterio del cual estamos hablando. El Señor dice de la siguiente, porque este es un misterio. Yo te digo, esto que está aquí es un misterio. Pero si andamos en luz, ese es un desafío. Un desafío en el cual te dice, tenés que aprender a andar en luz como Él está en luz. ¿Y cómo sabemos que tenemos luz? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre, en esa comunión que se tiene con los hermanos, yo no sé por qué la mayoría cuando termina el servicio salen corriendo de la iglesia a diferentes actividades y compromisos y deberían de tomarse un momento, unos 10, 15 minutos para platicar con los hermanos, porque cuando platiquen con ellos va a acontecer esto. La sangre de su Hijo Jesucristo en esa comunión, en ese hablar, los va a limpiar de todo pecado. Y este es un misterio. ¿Cuántas veces lo han leído? Ah, sí, eso me lo enseñaron en la escuela dominical. Me lo enseñaron cuando estaba reconvertido. Lo aprendí. Pero yo te estoy diciendo, aquí hay un misterio. El misterio de la luz, para que andemos en la luz. Si tenemos comunión con nuestros hermanos, tenemos comunión con Dios. Entonces Dios en su soberanía, en su perfecto amor, derrama nuevamente la sangre de su Hijo y nos limpia de todo pecado. Al ir caminando en esa dimensión tan gloriosa, nosotros empezamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Nosotros tenemos que descubrir que el pueblo de Israel es el olivo, es un olivo original, el olivo que Dios plantó sobre la faz de la tierra. Y nosotros fuimos injertados en ese olivo. Entonces, si nosotros hemos sido injertados y hemos crecido en este olivo, entonces tenemos que descubrir algo. Que nuestra genética ha cambiado totalmente de muerte a vida. Muchos dicen que cuando el perro se muere, se acaba la rabia. Puede ser. Pero cuando un cristiano muere, miren hermanos, ellos solamente quedaron dormidos para cuando suene la final trompeta. Y también nosotros ciertamente, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver que de la misma manera que Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y este es otro gran misterio. Es un misterio dentro de otro misterio. Porque nosotros fuimos injertados. Y luego dice que seremos resucitados conforme la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos que aprender a discernir. Pablo dice que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. En pocas palabras, Cristo revela a Dios. Y entonces entramos en otro misterio. La iglesia es el misterio de Cristo. La iglesia da a conocer a Jesucristo y Cristo y la iglesia son un gran misterio. Y lo tenemos que ir viendo y desarrollando, porque de esa manera nosotros vamos a ver lo que dice la palabra para poder ir acompañados. Otro de los misterios que nosotros tenemos que ver está en Colosenses 2:2. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué son los misterios, hermano pastor? ¿Para qué son? Y te pongo a la escritura para que lo veas. Yo no sé qué estás viviendo. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé si tienes lucha. Yo no sé si estás enfermo. Yo no sé si estás desempleado. Yo no sé
lo que está pasando, pero te digo que esta escritura tiene muchas respuestas a cada una de esas situaciones que tú estás viviendo. Y dice, para que sean consolados sus corazones. Entonces, esta mañana Dios determinó consolar tu corazón. ¿Para qué? Para que empecemos cada uno de nosotros a entrelazarnos en el amor de Cristo. Entrelazados ellos en amor hasta alcanzar. Entonces dice, hasta alcanzar las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Entonces quiere decir que cuando yo me junto con mis hermanos, me doy cuenta que es importante platicar, compartir, porque ellos en algún momento recibieron una perla de Dios, una revelación, la cual me la van a entregar. Y yo les voy a entregar las mías, y ellos las nuestras. Porque así va creciendo el conocimiento que nosotros tenemos. Y no solamente ese conocimiento, sino las riquezas de su perfecto amor, del perdón, de la gracia, de la liberación, de la bondad, se empieza a manifestar en nosotros hasta alcanzar. Hay un hasta. Esa es la meta, hasta alcanzar el conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. Y este es algo que me toca el corazón y empiezo a verlo cómo el Señor empieza a fluir, porque Él está revelando el misterio que había antes de los siglos. ¿Y cuál es el misterio? Que el Hijo revela al Padre. Pero ¿quién revela al Hijo? Lo revela la Iglesia. ¿Y quién le revela la revelación de la revelación? El Espíritu Santo. Grande es este misterio, mas digo yo con respecto a Cristo y la Iglesia. Así como nosotros hemos visto y te lo hemos compartido en predicaciones anteriores, que fue el primer Adán, alma viviente. El alma viviente, yo te he compartido que en la Biblia existen dos Adanes. Dos Adanes, y te lo voy a poner en pantalla para que tú lo veas. Aquí está. Te lo pongo para que tú lo digieras, lo veas, porque realmente la prédica tiene que estar basada en la palabra, no en el conocimiento de la persona, porque en el conocimiento de la persona únicamente está fluyendo el espíritu del mundo, pero cuando te predico a través de la palabra, está fluyendo el espíritu de vida. Mira lo que dice en el siguiente versículo, 1 de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, hombre, alma viviente. Y el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. Ahí marca que la única manera en la cual nosotros podemos tener una vida plena es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos que aquí hay otro misterio que se está revelando, que existe el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán fue espíritu vivificante. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué tanto conocimiento, hermano? Pues yo te digo, no es conocimiento, sino es la vida que está fluyendo en tu vida para que tú alcances lo que Dios te quiere dar. Mira pues, te voy a poner otro misterio. Han pasado varios misterios que no llevo la cuenta, pero te digo otro misterio. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en tu corazón, mora en tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu
Santo que mora en nosotros. Eso es tremendo. Esta es una gran revelación. Por ejemplo, entonces aquí nos muestra el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de la vida eterna? Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo y no otro? Porque Jesucristo es el único que resucitó, y cuando resucitó es el único que tiene la llave para abrir la vida eterna, para que nosotros en un tiempo determinado seamos arrebatados. Este es glorioso y empezamos nosotros a disfrutarlos, porque nosotros tenemos que saber que todo esto estaba escrito y que el Señor dijo, lo van a ver con sus ojos, lo van a oír con sus oídos, pero no va a llegar a su corazón. No va a llegar a su corazón, porque ellos están imbuidos en las cosas terrenales, que no pueden ver las cosas espirituales donde están aconteciendo todos los milagros. Entonces, pero yo te digo, Dios prepara la revelación a los que aman su nombre. Pero en estos tiempos, el eterno Dios nos las está revelando a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ay, ¿cómo es eso, hermano? Pues yo te diría, el Espíritu Santo va a ver las profundidades del corazón de Dios y luego nos las viene a revelar. Los misterios de Dios, el Espíritu Santo nos los revela. ¿Para qué? Para que haya esperanza en nuestros corazones y poder caminar en la brecha la cual Dios preparó para tu vida. Otro de los misterios que te quiero hablar y tienes que aprender a ver que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí rompe muchos paradigmas, aquí rompe muchas enseñanzas que le han otorgado a través de muchas religiones, diciendo que tal persona o cualquier deidad es la cabeza de la iglesia. Yo te digo, y te lo voy a poner en la pantalla para que lo veas. Mira lo que dice. Este es sorprendente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Punto. Miremos aquí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Quiere decir que antes de eso, todos los que murieron, ninguno, absolutamente nadie, había resucitado para la vida eterna. No solamente resucitar, sino esa resurrección implicaba otorgar vida eterna y resurrección a los que venían atrás. Por eso yo te digo el conocimiento. Dice, sí, resucitó sutano, mengano, pero está bien. Te lo digo, me vas a hablar de Enoc, de Elías, pero yo te digo, ellos fueron traspuestos para no ver muerte, dice. Pero te estoy diciendo, ¿alguien que murió y resucitó? Solo Jesucristo. Y cuando murió, ¿qué hizo Él a través de esa muerte y resurrección? Te dio la vida eterna. Abrió la puerta de la resurrección para que nosotros pasemos por medio de ella. Entonces, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Ese es tremendo. Cuando uno empieza a leer estas escrituras, se encuentra una gran cantidad de misterios, porque dice, porque en Él habita la plenitud. Pero yo quiero decirte que en esa plenitud que Él está hablando, se ve la corporificación de la iglesia en Él. Quiere decir que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos después de Él. Nosotros resucitamos
físicamente en Él. Pero hoy nosotros estamos esperando nuestro debido tiempo para poder resucitar de acuerdo a la gloria, porque la misma palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos revestidos de la gloria de Él. Sigamos pues, queridos hermanos, porque estos misterios son impactantes que edifican la vida y mueven el conocimiento para que venga la vida y ser levantados a través del amor perfecto de Cristo. Otro de los misterios que yo te quiero hablar, diría, por ejemplo, tú conoces la armadura de Dios. ¿Sabías que Dios tiene una armadura con la cual Él se viste para salir a la batalla? No que le puedan hacer daño, sino Él se viste con elegancia, se viste con placer, para que aquellos que los podemos ver, nos podemos regocijar en su armadura. Pero Pablo, cuando estuvo en el tercer cielo, lo vio, no solamente en su santidad, sino lo vio vestido con su armadura. Entonces le preguntó, mira, padre, con esta armadura, ¿se puede vestir todo tu pueblo? Sí, le dijo, no solo mi pueblo, todos los redimidos, aquellos que creen en y que creen en mi Hijo Jesucristo, ellos pueden usar mi armadura. Entonces nosotros miramos que Pablo, luego que regresa del tercer cielo, les dice, les tengo un misterio. Y el Señor me dio la revelación, y esa es la revelación. Que cada uno de nosotros nos podemos vestir con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas, contra la impunidad del enemigo. Nosotros podemos usar esa armadura. Y la otra parte del misterio de poder ver que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es otro. ¿Qué te está diciendo con cada una de estas palabras que estoy entregando a tu corazón, y tu espíritu siente que está ardiendo porque está recibiendo el alimento y está creciendo y está madurando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Yo te diría, se abre la visión. Entonces quiere decir que mi lucha no es contra mi suegra. No, papito lindo. No, no es con mi esposo tampoco. No es contra sangre y carne, no es contra tus enemigos físicos, no es, sino tenés que aprender a ver atrás de ellos. Alguien los está moviendo. ¿Y quiénes son? Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Entonces, cuando tú te pones la armadura de Dios, entonces puedes resistir en el día malo. Y cuando termina el día malo, tú estás totalmente firme. Entonces, nosotros entramos en una dimensión. Entonces, yo me puedo vestir, sí. ¿Y cómo lo hago? Pues dice, yo me visto con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado, poder estar firmes. Y encuentras la escritura en Efesios 6, del 13 en adelante. Ahí vas a encontrar toda la armadura, el casco, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que Dios te armó perfectamente para poder derrotar al enemigo. Pero, ¿cuáles son esas riquezas de Cristo para recibirlas en mi corazón? Cristo, Él es especial. Él es eterno, Él es hermoso y hace de nuestros corazones su hogar. ¿Sabías que tú eres la casa de Dios? Tú no necesitas caminar ni viajar horas para decir estoy. No, no estás. La casa de Dios es tu corazón. Porque dice, Cristo hace hogar en nuestros corazones para que seamos llenos a la medida
de toda la plenitud de Cristo. Y esto es inmenso. ¿De qué tamaño será la plenitud de Cristo? ¿De qué forma será la plenitud de Cristo? ¿Tendrá el mar la cavidad suficiente para poder recibir la plenitud de Cristo? No. ¿Tendrá el universo la capacidad para recibir la plenitud de Cristo? No. ¿Podrán los universos tener la capacidad de recibir la plenitud de Cristo? Tampoco. ¿Sabes? Solo hay un lugar donde puede habitar la plenitud de Cristo y es en tu corazón, en nuestros corazones. Aquí sí habita la plenitud. No me lo preguntes. Es inexplicable. Pero cuando viene la plenitud hay gozo, hay alegría, hay paz, hay abundancia. Hay una gran cantidad, hay una explosión de todo lo que es espiritual y está al alcance de tus manos. Cristo se ofrece a sí mismo ir a la cruz para liberar nuestra vida y llenarnos luego con su palabra, llenarnos luego con su vida, llenarnos luego con su misericordia. Entonces, entremos en la recta final para poder disfrutar este tiempo. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Cuanto más la sangre, ahora entramos en otro misterio, la sangre de Jesús. ¿Por qué los demonios? ¿Por qué los principados? ¿Por qué el mismo Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo? ¿Sabías que cuando uno dice la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, automáticamente se detiene el enemigo porque ve de qué manera se mueven las huestes espirituales de ángeles de Dios en tu ayuda? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios? Este es tremendo, este es un gran misterio. ¿Quiere decir que Jesucristo no pecó cuando estuvo en la tierra? De ninguna manera, porque él tenía que guardarse sin mancha para presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas. Y este es otro misterio. Un misterio dentro de otro misterio. Porque te digo, nosotros hemos pecado. Ay, hermano, ¿quién es pecador? Pero ahora soy pecador redimido, limpiado. Pero yo te digo, ¿cuáles han sido tus pecados? Mis pecados. El Señor, cada día que tú te acercas a Él, continuamente y permanentemente te está limpiando de las obras muertas. Y no, Jesucristo murió, por supuesto, porque Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque Jehová, tu Dios, uno es. Uno es. Entonces, cuando te digo que Dios está limpiándote de las obras muertas, que te estoy diciendo, te está librando del espíritu de la muerte. Ahora, ya la muerte ya no te puede atacar ni poner en miedo como antes. Ya no te puede atacar. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros tenemos la vida, ¿para qué nos dio la vida? Para que nosotros sirvamos al Dios vivo. Esto es tremendo, hermanos. Y cuando nosotros llegamos a este momento, nosotros nos tenemos que regocijar, levantar nuestras manos y decirle, gracias, papito lindo, porque estoy recibiendo la edificación del cuerpo de Cristo de una manera sobrenatural. Otro misterio, porque la Biblia está lleno de misterios que están siendo revelados por el Espíritu Santo, pero cuando uno lo lee con la mente humana, carnal, la mente humana no puede ver la puerta abierta espiritual para poder recibir los beneficios de la muerte de Cristo. Porque cuando nosotros pasamos, encontramos la copa de bendición. Dice, la copa de bendición con que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Esto es tremendo, hermanos. Cuando nosotros venimos a la mesa, cuando nosotros venimos a la Santa Cena,
¿Qué es lo que está aconteciendo? Estamos participando de la sangre de Cristo y estamos tomando de la copa de la bendición. Y el pan que partimos no es la partición del cuerpo de Cristo. Claro que sí, claro que sí. Porque en este momento que nosotros celebramos la mesa del Señor, entramos a la eternidad. Y cuando entramos en la eternidad, nuestros cuerpos empiezan a ser sanados. Nuestras necesidades empiezan a ser cubiertas. Pero para que sea eficaz esa parte, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces, esa noche tan gloriosa en la cual el Señor Jesucristo se reunió con todos y cada uno de sus discípulos, después de haber dado gracia, dijo de la siguiente manera: partió el pan, lo voy a partir, aunque es pequeñito. Y les dijo: es que aquí hay un rema. Este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor está diciendo en pocas palabras: mi cuerpo está siendo entregado para perdón de los pecados de cada uno de ustedes. Pero luego que reciban el perdón, ustedes van a entrar a una comunión intrínseca con Dios. Entonces nosotros vamos viendo que cuando Jesús se sentó a la mesa con cada uno de sus discípulos, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que muera. Porque os digo, hoy empiezan una dimensión espiritual sobrenatural, porque hoy nos vamos a presentar delante del Padre. Y cuando regresen de nuevo a la mesa del Padre, será porque fueron arrebatados. Entonces, partimos el pan, pero antes pidámosle perdón al Señor. Señor y Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónalos, Señor. Los pecados del pasado, los del presente y los del futuro. Tú eres la propiciación perfecta para perdonar nuestros pecados. Te pido que me permitas pedirte perdón a ti personalmente, para que tu gloria caiga a través del perdón. Podemos comer, hermanos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Eso es tremendo, hermanos. ¿Quién da gracias cuando sabe que va a morir? Le dijo: gracias, Padre, porque conviene que yo muera para que los pecados de todos los que han creído en mí en el pasado, en el presente y en el futuro obtengan la vida eterna. Y dijo: tomad, y dio gracias. Entonces dijo: os digo que no beberán más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Podemos tomar, queridos hermanos. Y mientras entonaban alabanzas a Dios,
pasaron hechos sobrenaturales, por medio de los cuales Él tomó el pan y dio gracias. Él tomó la copa de vino y dio gracias, pero dejó una palabra acuñada. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esto es tremendo, queridos hermanos, porque nosotros encontramos la gloria de Dios. Y permíteme orar por ti antes de despedirnos. Señor y Padre Santo, a través de este pacto, pedimos la salud para el cuerpo de mi hermana, de mi hermano. Pedimos la provisión para este fin de año. Pedimos la provisión para toda época del año, Señor. Pedimos la provisión, Padre Santo, para que no falte el pan que sustenta. Pedimos empleos para los desempleados. Pedimos ascensiones para los que están trabajando. Pedimos contratos para los que necesitan ser contratados en diversas actividades que hoy realizan. Pedimos la salud para aquel que tiene una enfermedad terminal. Pedimos ese milagro para su cuerpo, para su alma, y pedimos un milagro para que su corazón, las raíces de amargura salgan en ellos. Padre, te quiero agradecer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo, yo como Padre bendigo a aquellos que necesitan un Padre espiritual. Yo soy Padre espiritual y extiendo el amor del Padre y lo pongo sobre ustedes. Pongo la bendición del Padre y pongo la paternidad, pongo la identidad, pongo la gracia, la sabiduría, la inteligencia en tu vida en el nombre de Jesús. Diciéndote como Padre, mira mi hijo, mira mi hijita, mira hijo, mira hija, serás cabeza y no cola. Estarás siempre arriba y nunca abajo, y todo lo que hagas prosperará. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Y adorarte en intimidad.